Bueno, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio a este panel número 5, el penúltimo de esta tarde. En este panel vamos a hablar de justicia penal restaurativa, programas y prácticas restaurativas en el proceso penal juvenil. Así que bueno, por una cuestión de tiempo, sé que hay disertantes que tienen otros compromisos, no voy a ser muy extenso. Y voy a tener el honor de presentar en primer lugar a la doctora Silvina Paz y la doctora Silvana Paz, ambas de la Fundación Restaurativa Argentina. Obviamente tienen un currículum mucho más extenso, pero bueno, muchísimas gracias por estar y les cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada queremos como primer punto agradecer con Silvana esta convocatoria, por supuesto a nuestro amigo Ramón Bogado Tula, que siempre nos tiene en cuenta en todas las convocatorias y nos hace formar parte al grupo de facilitadoras de la Fundación y a nosotras como docentes. Agradecer al Instituto de Estudios Judiciales y al equipo por hacer posible este encuentro. Y bueno, nosotros nos proponemos, a ver, yo voy a intentar compartir pantalla mientras estoy hablando. Nosotros nos estamos proponiendo hoy, ¿lo están viendo? ¿Lo ven? Una consulta porque yo dejo de verlos. Bueno, nosotros nos proponemos a compartir con ustedes la experiencia en justicia restaurativa que lleva a cabo el equipo de facilitadoras en territorio de la Fundación y que representan diferentes experiencias territoriales de un sistema que funciona. La Fundación es una organización que se especializa en abordajes restaurativos con diferentes grupos vulnerables, teniendo a la fecha más de 15 años de trayectoria territorial con niños y adolescentes con enfoque restaurador. La propuesta que tenemos con Silvana hoy es iniciar este recorrido con un primer escalón fundamental que tiene que ver con el origen de la justicia restaurativa y su resurgimiento. Luego vamos a compartir conceptos fundamentales de la justicia restaurativa y su posible impacto en una visión organizacional. Y por último vamos a compartir una historia restaurativa. Bien, cuando nosotros hablamos de los orígenes de la justicia restaurativa como núcleo, hacemos referencia a diferentes culturas ancestrales, aborígenes. Sí, no que te interrumpa, no estamos viendo el Power todavía, ¿sí? ¿No ven el Power? No. Qué pena. A ver, esperen que vamos a mirar, a ver, no quiero hacerlos perder tiempo, pero a ver, volvemos a ver. Y si te recuerdo, abrir bandeja de uso compartido. Ahí, ¿lo ven? Ahí está cargando, un segundito. Ahí estamos, perfecto. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, esperen que ahora yo no la veo. Ahora entonces vamos a empezar otra vez, vamos a hacer así, a ver si hacemos... ¿Ahí lo ven? ¿Lo vemos? Perfecto. Entonces les decía que, bueno, que en principio nosotros vamos a iniciar este recorrido con un primer escalón hablando de los orígenes de la justicia restaurativa, una segunda parte donde vamos a hablar un poco de su resurgimiento para compartir algunos conceptos fundamentales de lo que entendemos por justicia restaurativa y su impacto organizacional. Y luego vamos a compartir una historia junto con Silva, una historia restaurativa. Cuando hablamos nosotros de los orígenes de la justicia restaurativa como núcleo, nos hacemos referencia a diferentes culturas ancestrales, aborígenes, que reflexionaban y accionaban sus prácticas sobre la necesidad de mantener a los ofensores en sus comunidades, sin fracturarlas, incluyendo en esta visión a las personas dañadas. Y vamos a encontrar también en este transcurso histórico un origen religioso, específicamente menonita, para luego la justicia restaurativa comenzar a despojarse de estos tamices para comenzar a construir su propia identidad. En este sentido vamos a encontrar el primer caso de justicia restaurativa en Canadá, en Kitchener, Ontario, dentro del derecho justamente penal juvenil, y donde van a restaurar a las víctimas y también a los ofensores como parte de una pena. Lo interesante de todo esto, además de todo el proceso que excede esta presentación, es que los ofensores no volvieron a delinquir más, no volvieron a generar acciones delictuales. La justicia restaurativa se inserta en un marco ideológico y conceptual de la cultura de la paz. Esta denominación fue utilizada en la ONU en el 99 y allí se habla de un concepto dinámico, participativo de la paz, como proceso positivo que promueve el diálogo y la solución de conflictos. Ya iniciándonos en el análisis restaurativo del conflicto penal, vemos que lo que trabaja la justicia penal es la punta del iceberg de la justicia restaurativa.
Con esto quiero decir que el anoticiamiento de un hecho penal es la representación de un contexto mucho más amplio de trabajo que aborda la justicia restaurativa. Hablamos del pasado haciendo eje en el presente y mirando hacia el futuro. La justicia restaurativa es una corriente ideológica con identidad propia, que surge como respuesta al delito, que va de la mano de la pena, la medida de seguridad y las providencias reintegrativas. Lo vamos a ubicar dentro de la teoría de la composición, que hace eje en la víctima, el daño y la reparación. Como decía, la justicia restaurativa, lo que tenemos hoy es un resurgimiento, pero con este resurgimiento vamos a encontrar nuevos actores, vamos a encontrar nuevas interseccionalidades, entre ellas las ONGs van a tener un rol primordial. Solo me resta aclarar que tenemos que diferenciar fundamentalmente y de una vez por todas que cuando nosotros hablamos de justicia restaurativa, no hablamos de impunidad, no hablamos de abolicionismo, no hablamos de lo alternativo, tampoco hablamos de ampliar el control social, ni de enmascarar respuestas retributivas con cara de restauración. Ahora, nosotros planteamos un nuevo modelo conceptual y tenemos que reflexionar por qué este se hizo necesario. Sabemos que la respuesta judicial no es satisfactoria y muchas veces tampoco es de calidad. Y esto no va en desmedro de los funcionarios y de los magistrados, que la verdad que tienen muchísima preparación y que trabajan muchísimo. Esto, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que ver? Tienen que hacer frente a una masividad de la demanda. Y esto, por más vuelta procesal que le busquemos, adentro del sistema, las respuestas no son suficientes, no resultan suficientes. Aquellas situaciones en las que la justicia llega a dar un resultado, este resultado en la mayoría de los casos quiebra las redes comunitarias y deja abiertas heridas. Hablo en términos sociales y personales, que para cualquiera de nosotros, ya seamos víctimas o ofensores, sería muy importante tenerlos en cuenta. Y que la justicia Disculpa, yo no hay molesto. problema. Estamos en la primer filmina, no sé si vos la estás pasando. Yo la estoy pasando. Ah, bueno, no te preocupes, sigo adelante sin las filminas, no te preocupes. Porque si no vamos a retrasarnos un poco todos. ¿Qué te parece? Bien, disculpa por eso. Bien, entonces deberíamos preguntarnos si podremos resolver la necesidad de equilibrio entre la provisión de autotutela y la tutela judicial efectiva. Esta ausencia de equilibrio es lo que va a desesperar en definitiva a cada una de nuestras comunidades. Y esto a nosotros, como organización no gubernamental, nos lleva a pensar nuevos modelos conceptuales de la relación de la pena y la reparación efectiva. Se necesita introducir cambios que impone un giro en la política criminal hacia la justicia restaurativa, subrayando la capacidad transformativa de la justicia restaurativa, que respeta la pluriculturalidad y la individualidad de cada sector comunitario. La justicia restaurativa es un enfoque diferente del crimen y de la justicia criminal, con independencia de la naturaleza o gravedad de la infracción o la fase del proceso penal en que se encuentre. Ahora, habiendo reflexionado muy rápidamente sobre lo anterior, podemos compartir algún concepto de justicia restaurativa y algunas definiciones donde yo quiero subrayar algunas cuestiones. La justicia restaurativa es una respuesta evolucionada al delito que se basa esencialmente en la restauración de la víctima. Incluye y hace eje en las víctimas como un proceso progresivo, que se inicia ante un delito o hecho grave. Esto nos habla de dos ámbitos, un ámbito comunitario y un ámbito penal, y que trabaja sobre las consecuencias. Y acá dejamos de lado todas las discusiones sobre los términos de las negociaciones colaborativas, no hablamos de negociar el delito, sino a partir de este reconocimiento, responsabilidad, trabajar sobre las consecuencias. En este proceso vamos a incluir a víctimas, ofensores, comunidad, Estado, referentes, sistemas de protección, derecho penal juvenil, sistemas de salud. El objeto es restablecer las relaciones sociales afectadas por el hecho.
esto de las 3 R de la justicia restaurativa. La responsabilización en términos de responsabilidad subjetiva, una verdadera implicación en el hecho y sus consecuencias, la reintegración de la víctima y el ofensor, y la restauración de las relaciones con la comunidad y con el Estado. A la justicia restaurativa solo la podemos pensar como nuevo paradigma dentro de un marco conceptual con una visión sistémica necesariamente, que implica también una justicia retributiva con enfoque restaurativo y una justicia restaurativa fuera del sistema penal. Para alcanzar la justicia restaurativa con enfoque, hay que generar en los operadores un conocimiento claro y concreto de la ideología y marco conceptual restaurativo. Capacitar y pensar los alcances organizacionales. Por ejemplo, nosotros desde la organización, como docentes de esta organización, de mayo a julio, junto con Alberto Binder, estuvimos capacitando en Salta y en Jujuy. Estamos capacitando al Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires y lo mismo hacemos con la policía en este momento. O también podemos pensar servicios dentro del sistema judicial, pero fuera del sistema retributivo. Y esto es muy importante. Son servicios que tienen que estar muy diferenciados y tienen que estar pensados con idea de centralidad, no oficinas secundarias. Esto nos va a llevar necesariamente a un análisis organizacional, de nuevos roles, de liderazgos, que esto claramente excede nuestro encuentro. Ahora, cuando nosotros hablamos de visiones sistémicas, incluimos imprescindibles respuestas restaurativas por fuera de los sistemas. Y ahí surge la respuesta que damos nosotros desde la Fundación Acción Restaurativa Argentina como una organización no gubernamental, con sus institutos de respuesta directa a la Administración de Justicia o a las comunidades. Servicios desjudicializados dentro de las universidades, como es el caso de la Unidad de Atención en Conflictos Juveniles en la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Derecho, o la Cátedra Libre de Justicia Restaurativa y Derechos Humanos. Todos servicios abiertos a la comunidad y desjudicializados, con un claro sentido comunitario. En este sentido, nosotros les queremos presentar un sistema referido al sistema penal juvenil, en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, y que hemos podido generar junto con la Unidad de Atención en Conflictos Juveniles de la Facultad de Derecho, en consorcio colaborativo con la Fundación Acción Restaurativa Argentina, junto con el Foro de Responsabilidad Penal Juvenil, Administración de Justicia y Ministerio Público, un sistema que restaura. Es decir, que ante un hecho delictivo cometido por una persona joven, se despliega desde el sistema judicial una sinergia de trabajo que traspasa las instituciones y enlaza a la Unidad de Atención en Conflictos Juveniles, organismo dentro de la facultad, y a la Fundación como organización que funciona en el ámbito comunitario y claramente en la pandemia de manera virtual. Y esto nosotros lo podemos desarrollar después de años de haceres, conjuntos que fueron determinando espacios intersectoriales entre las instituciones, haceres necesariamente interdisciplinares, entre equipos de profesionales de distintas ciencias que en forma sistémica, es decir, que funcionamos como sistemas, que nos alimentamos, dialogamos y nos respetamos. Ahora, dicho esto, nosotros podríamos preguntarles ¿por qué elegir un programa de justicia restaurativa realmente, no? Porque la justicia retributiva es un camino mental que ya está conocido, ya sabemos de qué se trata. Y bueno, tenemos que pensar en las consecuencias traumáticas de la sentencia, la desconexión del sistema judicial con lo comunitario, la desconexión con lo que realmente está sucediendo. Y esto nos llega a pensar en términos de acciones de lo que realmente necesitan las personas afectadas. La marginación social, el miedo, el aumento de los estereotipos y la posibilidad del empeoramiento de la conducta al ser sancionados a partir de la culpabilización sin ningún trabajo en la responsabilidad subjetiva, de manera que los jóvenes van a llegar a una unidad de detención confirmando su liderazgo negativo. En cambio, estos programas de justicia restaurativa nos van a dar la posibilidad de que los jóvenes no se confirmen en una conducta transgresora. Son procesos bisagras en la vida de las personas que generan aprendizajes para todos los involucrados. Con esto, yo le cedo la palabra a Silva para que por favor nos ilustre sobre una historia restaurativa.
Adelante, Sil, ¿estás ahí? Estás muteada. Silenciado el micrófono, eso. Bueno, buenas tardes, gracias a todos. Disculpen que nos hemos excedido un poco en el tiempo. Vamos a tratar de hacer lo más breve posible esta parte para poder respetar al resto de los compañeros. Les cuento un poquito la historia de Miguel. En el día de hoy nosotros les traemos una historia restaurativa. ¿Se está viendo? ¿Se ve? Ahora ¿Se ve? sí. Sí. Bien, perfecto. Bueno, la historia de Miguel es un joven que vive en la provincia de Buenos Aires y que como consecuencia de su estadía en la casa con su madre, una familia monoparental, la madre al poco tiempo se enferma y pasa a un hospital porque tiene tuberculosis, lugar de donde nunca más sale. De Miguel no se conoce su familia, no se conoce su padre, por lo tanto, este chiquito, bebecito, recién nacido, transcurre sus días en un orfanato, y es ahí va a pasar toda su primera infancia, desde que ingresa hasta los 5 años. Es decir, que el momento más importante de la vida de las personas, que es la primera infancia, el niño está en un orfanato. Transcurrido ese tiempo, el director del instituto se encariña con él y se lo lleva a la casa y establece un proceso de adopción. En este proceso de adopción no es solamente que se lo lleva, sino que la adopción genera un vínculo parental, los abogados sabemos que es para toda la vida, pero lamentablemente este vínculo no se sostiene a lo largo del tiempo, razón por la cual Miguel a los 13 años deja la casa y también deja la escuela. Es importante esta edad porque sabemos que los 13 años inicia la adolescencia y es una edad sumamente complicada. Miguel deja la escuela, deja la casa, empieza a instalarse en la calle y tiene primeros episodios de consumo y de adicciones. Y esto va a asignar su vida porque de acá en adelante Miguel va a pivotear entre el delito, entre los amigos, la casa, y cada vez va a tener menos controles. Cuando llega la mayoría de edad, Miguel se va de la Argentina a otro país y recrea en el otro país la misma estructura que estaba llevando a cabo en Argentina. Comete delitos menores, pero está sin documentos, razón por la cual pronto es su ingreso a la cárcel. Está allí unos meses hasta que el gobierno de Argentina lo pide o lo extraditan y llega deportado a la Argentina. Como podemos observar, desde el nacimiento de Miguel al presente, ha sufrido muchísimas migraciones, de la casa al hospital, del hospital al orfanato, del orfanato al domicilio de la familia que lo adoptó, de allí a la calle, de la calle a Ezeiza, de Ezeiza al país donde se fue, de ahí a la cárcel y de ahí vuelve. Ya grande, Miguel vuelve a Buenos Aires, se instala con sus amigos, que son los que lo venían acompañando, y empieza a practicar boxeo. Y alguien que está ahí lo escucha cantar y le dice: ¿vos, pibe, cantás? Y él le contesta que sí, que canta, y le dice: ¿tenés banda? Y él no tenía nada, pero miente, y dice: sí, tengo una banda. ¿Y cómo se llama tu banda? Y se recordó un libro que había leído, y dijo: mi banda se llama Los Abuelos de la Nada. Y ahí es el día en que Miguel esa tarde sale a buscar amigos, y forma esta banda icónica de la Argentina, esta banda tan importante que se nos signó a todos nosotros, y que a través de las canciones de Miguel hoy podemos resignificar el sentido de esas canciones, a través de conocer sus trayectos por todos estos espacios. Es importante que nosotros podamos conocer no solamente la historia gloriosa, sino las historias que están atrás de las glorias, y por qué a veces estas vidas tan intensas y tan interesantes terminan tan pronto. Obviamente que Miguel se enferma pronto, no lo saben curar, no lo pueden curar, no encuentran cura, y Miguel muere a los 42 años en la Clínica Independencia de Munro, víctima del SIDA. En 1988 el SIDA era algo tremendo y era algo que no tenía cura. Muchos años después se descubre la cura, y cuando se descubre la cura, los médicos dejan de hacer placebos y dejan de hacer métodos alternativos para usar el método adecuado, porque cuando uno conoce el método y conoce el tratamiento, no anda pivoteando entre lo que me parece que está bueno y lo que corresponde, porque eso se llama mala praxis. Es así que los médicos nunca más volvieron a utilizar metodología que no era la adecuada y se salvaron millones de vidas. Y la historia de Miguel la traemos hoy acá con Silvina, porque es muy parecida a la vida que tienen muchos jóvenes que están con nosotros trabajando en los programas restaurativos en Unidad 45. Son jóvenes como Miguel, con problemas familiares, con historias que no son trabajadas y con vínculos rotos, y como dice el Zaffaroni, y como dice el Lilanud, y como dice la Convención Americana, y como dicen muchos fallos, el encierro por sí mismo no es mágico y no causa reinserción social si es que no existe una metodología humanizante que así lo acompañe.
Y esto es muy importante que nosotros, más allá de que lo sepamos, lo internalicemos y lo permeabilicemos a las normas. En el trabajo de círculos restaurativos con jóvenes nosotros logramos hacer incidencia con ellos y logramos transitar estas historias, y en el acompañamiento que hacemos un año después del egreso podemos tener garantías de que hay mayores niveles de inserción social y de lo difícil que es esta tarea. No es solamente que se lo prive de libertad y se lo encierre en un espacio, entre paréntesis, durante una X cantidad de tiempo. La FARA viene trabajando esto en diferentes lugares. Las acciones restaurativas que hemos desarrollado hasta el presente son las que surgen del cuadro. Nosotros hemos compartido experiencias en Argentina, en América, y desde el año pasado tenemos corresponsales restaurativos en México, en Ecuador, en Bolivia y en diferentes países de Latinoamérica y en 2 países de Europa. Pero lo que a nosotros nos interesa es que tanto en este caso como en los casos que nos tocó trabajar el año pasado en el contexto de COVID, es instalar en los jóvenes, por medio del programa restaurativo, una pedagogía de la legalidad, donde los métodos de diálogo socioeducativos puedan hacer mella en ellos. Muchas veces, y puntualmente este año, a través del COVID, no se llevaron a cabo los trabajos comunitarios. Sin embargo, el trabajo comunitario es más que un trabajo comunitario, es la inscripción de la legalidad en las personas. En este caso, nosotros bregamos porque se cumple, con alianza con la defensora, que era María Klappenbach, acá en La Plata, y la fiscal, la doctora Catani, logramos establecer un sistema de trabajo por el cual el joven pudo llevar a cabo su trabajo restaurativo de base comunitaria, que eran solamente 8 horas, y la verdad es que con el acompañamiento de la organización, que era una olla popular, donde nosotros le explicamos qué era lo que necesitábamos que hagan con el joven y cómo lo acompañaron, él logró hacer un trabajo entre pares, y logró dar de sí más de lo que él se estaba pidiendo. Logró alimentar a personas que tenían hambre como él, a chicos que trabajaban como él, y logró sentirse útil y trascender el sentido de la pena. Yo creo que estas son las prácticas restaurativas que valen. Esto es lo que nosotros tenemos que saber, qué es lo que pasó, cómo sucedió, si existe una explicación, cuáles son las responsabilidades, qué le sucedió a las víctimas, cuál es el estado en que estás hoy. Jóvenes como estos y muchos otros, cuando no tienen lugar, cuando no se sienten identificados ni con sus familias ni con sus comunidades, sienten que no hay nada, sienten que la realidad es inasible para ellos, y muchos de ellos se alojan en la droga. Y la droga, para estos jóvenes, pasa a ser el reconocimiento de que ellos solos pueden darse placer, y ese placer se repite, y esa repitencia los va sumergiendo en un estado que es cada vez más difícil sacarlos, porque ellos se dan cuenta que no necesitan a otros. En estos casos, también los programas restaurativos han tenido buenos resultados, y las evidencias demuestran que hemos podido trabajar también con el marco restaurativo y en el marco terapéutico. Hoy queríamos dejarles estas lecciones. La primera lección que fuimos aprendiendo es que el trabajo restaurativo humaniza. La segunda, que el encierro este año nos hizo mal a todos. Imagínense estar 3, 4, 5, 6 años encerrado, alejado de tu familia, de tus vínculos y de tu sistema judicial. Y por último, que el trabajo entre pares no solamente dignifica, sino que te fortalece entre tus objetivos y te da sentido de trascendencia. De esta forma nosotros vamos a poder permeabilizar las normas, pero solamente vamos a lograr una masividad cuando esta práctica tenga un sustento legal y un apoyo político para hacerse masivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvana. Muchas gracias, Silvina. Bueno, me toca... Muchas gracias. Perdón. Bueno, siempre es un gusto oír a las doctoras Paz, así que muchas gracias. Ahora, a continuación, le damos la palabra a Federico Pinto, quien es operador comunitario. Adelante, Federico. Bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan. Perfecto. Bárbaro, perdón. Primero les agradezco enormemente la posibilidad del encuentro. Me toca representar organizaciones comunitarias mucho más grandes que la representación que yo puedo hacer, pero para compartirles nomás que acompaño la parroquia de San Juan Bosco, que digamos
nuestras propuestas pastorales y sociocomunitarias se desarrollan en José León Suárez, en las villas del Río Reconquista, en la Fundación Actuar Hoy, que es una organización comunitaria de Polvorines, desde donde estoy ahora, y a nivel nacional, digamos, la síntesis o sistematización de unos 150 y pico de centros barriales vinculados al trabajo que realiza la Iglesia Católica y organizaciones sociales con el abordaje territorial de consumos problemáticos que se conocen como el Hogar de Cristo, digamos. Pensaba un poco, primero agradecerles enormemente la invitación, porque me parece que la característica de las organizaciones comunitarias, sea una parroquia de una villa, sea una fundación que hace un abordaje específico en articulación, una olla popular, un templo, o lo que fuera, digo, a mí me parece que la principal característica es que se acompañan las trayectorias biográficas. Digamos, esta es una definición que, digamos, soy consciente de la amplitud, pero que es por ahí la más precisa que les puedo compartir. Nosotros en los barrios populares donde desarrollamos nuestras tareas o nuestras propuestas, podemos ofrecer en una mesa integral la articulación, el hecho de conocer a las chicas y a los chicos que están judicializados en conflicto con la ley penal, o acompañarlos de la mano en estas articulaciones, y en esto que nos parece tan interesante, digamos, y hemos visto resultados tan valiosos como el tema que nos convoca. Digamos, yo creo que está pasando algo para mí muy interesante, si me permiten, que es, y lo hemos compartido incluso en el tribunal del doctor Tular, que tiene que ver con la posibilidad de que las organizaciones comunitarias cuenten, digamos, sin posicionarse de una defensa material, pero que puedan aportar a los organismos jurisdiccionales, estatales y demás, la biografía, las trayectorias, las fortalezas y las debilidades, digamos, de las personas que acompañamos. Considero que si tomamos por caso el trabajo en las villas de José León Suárez, que encabeza el padre Pepe y Paola, que hoy compartió otro panel, nosotros podríamos decir que 9 de cada 10 propuestas sociocomunitarias tienen que ver con la prevención. Y hacemos una tarea, en realidad es una comunidad organizada, ¿no? Que en función a mí me toca estar acá porque acaso podría hablar de estas cosas, pero naturalmente estamos hablando de barrios populares que se organizan alrededor o de la mano de estas organizaciones, parroquias o el formato que fuera, digamos. Mayormente desarrollamos estrategias preventivas, desde una escuela secundaria conveniada, pasando por una escuela de oficios conveniados, digamos, con los ministerios de educación. Somos efectores del sistema de niñez, trabajamos también con Sandra Barreto, que entiendo que vamos a compartir. Y esa 1 de cada 10, como bien decían recién, tiene que ver, bueno, con los procesos de recuperación, con los chicos judicializados y demás, a través de algunos dispositivos donde pretendemos acompañar, dentro de lo posible, con la complejidad que esto trae, a los chicos que están en consumo, o en calle, o en temáticas, a ver, o donde no llegamos, o donde se han caído, y demás. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos un dispositivo que llamamos Casa Libertad, donde hablamos de derecho, digamos, y hablamos de derecho penal, porque algo podemos decir de eso. Intermediamos con las defensorías públicas, ponemos a disposición, o vamos de la mano a poner a disposición a los chicos. Nos hemos reconocido recién con Francisco como el que va a preguntar por las causas, recién lo compartíamos en el WhatsApp, porque nos hemos visto muchas veces en los tribunales de San Martín. Nos interesa especialmente esta puesta a disposición y esta cercanía territorial. Pero más allá de todo, para no hacerla muy larga, queremos poner en valor y compartir la satisfacción de que al momento en que un tribunal, de acuerdo a la organización del sistema penal juvenil, o imagino en el formato en que se intente
el acercamiento entre víctima y victimaria, como bien nos han enseñado recién. La organización comunitaria tiene un rol, a mi modo de ver, esencial, digamos, porque sin ideologizar un posicionamiento en el conflicto, vamos a decir, en un caso crítico, sin sacarle el arma al pibe o a la piba, y sin desconocer que vienen con sus vulneraciones de derechos, pero que también, digamos, las infracciones penales reconocen víctimas independientes, laburando en los mismos barrios donde muchas veces suceden estos hechos. Digamos, es muy difícil la posición de estas organizaciones porque, ustedes saben, muchas de las cuestiones suceden en los barrios, digamos. Entonces, trabajando en los barrios populares, en las villas y demás, hay que lograr una postura como muy equilibrada. Ahora, y ya libero con esto, el valor de poder contar a quien corresponda, digamos, las trayectorias biográficas, a mí me parece muy interesante. Y el hecho de que hayan organizaciones comunitarias sentadas, digamos, cumpliendo un rol institucional que, insisto, no tiene que ver en absoluto con la defensa, hay un esfuerzo enorme de la defensa pública, ni el centro de referencia o sociocomunitario que tiene que ver con un organismo público con el que articulamos y trabajamos muy bien, sino como una organización comunitaria que puede hablar de la madre, del hermano, del padre, que posiblemente, a ver, desde donde les hablo, ya conocemos a los abuelos de los pibes, porque es una organización que hace 25 años que está en el barrio. Y esto a mí me parece muy interesante. Yo me formé en el derecho penal, en lo personal, pero me parece que es, digamos, es muy, insisto, es muy valiosa la posibilidad de contar lo que se hace, de contar lo que se conoce. Otros tendrán otra tarea, y llevar eso articuladamente me parece algo bastante interesante para compartir en estos encuentros. Bueno, y con eso los libero para respetar también los tiempos que habíamos acordado y demás, y les agradezco mucho la invitación, insisto, en función de organizaciones que a lo mejor no estarían acá sentadas, pero que laburan todos los días, de mujeres que cocinan, que atajan a los pibes, y que por ahí no están acá, digamos, y no importa, pero que tienen una inmensa tarea, digamos, de acompañamiento que hay que poner en valor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Federico, muchísimas gracias. Gracias a vos, Federico, y lindo reconocerte y volvernos a encontrar, aunque sea en esta virtualidad. Bueno. Me toca presentar ahora y cederle la palabra al doctor Horacio Monsalvo, del Colegio de Abogados de San Martín. También participa del programa de justicia juvenil restaurativa de la Municipalidad de San Martín. Así que bueno, te cedo la palabra, Horacio. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, como recién me presentaron, mi nombre es Horacio Monsalvo y vengo en representación del programa de justicia juvenil restaurativa de San Martín, que ya, como muchos y muchas de ustedes sabrán, es una iniciativa que arrancó allá por el año 2013 en este partido del conurbano bonaerense y que involucra a la Municipalidad de San Martín, al Colegio de Abogados de San Martín y a la Fiscalía General Departamental. Bueno, quiero comenzar agradeciendo a la organización de este precongreso por tenernos en cuenta y permitirnos contar desde hace ya varios años nuestra experiencia en esta materia, ¿no? En particular, un agradecimiento a la doctora Fontemachi y al doctor Bogado Tula, quienes siempre han sido extremadamente generosos y nos han permitido difundir nuestra experiencia. Bueno, esta posibilidad nos permitió participar en el Congreso de Uruguay en el año 2019, que parece hace un montón, pandemia por medio, que no hace tanto, en el que además nos mimaron otorgándonos el premio del Congreso, lo que nuevamente en esta oportunidad, en nombre del programa, de quienes trabajamos en el mismo, de los organismos que lo integran, vengo a agradecer. Esta modalidad virtual, por ahí no soy un experto, bueno, pero afortunadamente el tiempo es limitado, lo que hará que no se aburran mucho, ¿no? Bueno, este programa fue diseñado en la búsqueda de respuestas problemáticas, o de respuestas a problemáticas derivadas de la intervención de adolescentes en conflictivas penales, ¿no? Básicamente, las respuestas que el sistema judicial no brindaba ni brinda. Por eso, convocamos a quienes entendíamos eran los principales actores en nuestro territorio y logramos una comunión de objetivos. ¿Sí? Tratar de llegar antes, tratar de cambiar historias de vida de adolescentes, de víctimas, de una sociedad en su conjunto.
tratar de, en algún sentido, reparar ese tejido, ¿no?, que se rompe con la transgresión o el delito, transformarnos por ahí en algún sentido en esa mano delicada de la abuela, ¿no?, que repara el tejido que se rompió. Bueno, como ya les hemos contado en ediciones anteriores, la población a la que apunta este programa es adolescentes que cometen una primera transgresión, ¿no?, un primer delito. A las primeras señales de alarma que da el sistema, alarmas que el propio sistema no puede resolver por distintos motivos, ¿no? Así creímos y estamos, qué sé yo, cada vez más convencidos de que la justicia restaurativa nos permite un nivel de intervención en nuestro objetivo que la justicia retributiva no alcanza a lograr, ¿no? Así, desde un lugar no punitivo, ¿sí?, podemos abordar situaciones muy difíciles, muy complejas, muchas veces atravesadas por vulnerabilidades de todo tipo, ¿no? Historias que se representan hoy en más de 500 participantes del programa, historias que han podido cambiar y que no han vuelto a aparecer en un nivel de alarma. Porque este programa no trabaja solo con los jóvenes en conflicto con la ley penal, sino, como la justicia restaurativa impone, también con las víctimas y con el entorno social. Para esto contamos con un plantel interdisciplinario, digamos, de profesionales de excelencia. La verdad que es un orgullo que han sido seleccionados por concurso, capacitados por más de 200 horas adicionales a lo que ya era su vasta formación académica y experiencia profesional. Y así podemos hablar de algunos nombres propios, como la doctora Susana Petrov, Mercedes Steffen, Lorena Sterner, Elona De Pietro, Claudia Rossi, a las licenciadas Marina Iber, Laura Dover, que son las que ponen el lomo en esto en el día a día, ¿no? También, desde el lugar de la coordinación, hay que mencionar al doctor Marcelo Broca, a Adrián Yantá, a Paola Brizuela, entre otros, quienes por ahí de distintos lugares conforman un equipo de trabajo muy compacto, ¿no?, que a veces impide diferenciar puertas afuera los distintos orígenes institucionales, formaciones, responsabilidades, lo que sin duda es un gran equipo de trabajo al que me encanta pertenecer. Pero tampoco hubiese sido posible sin una mirada muy particular de otros nombres propios, como el de Gabriel Catopodis, ex intendente de San Martín, actual ministro de Obras Públicas de la Nación, el actual intendente municipal Fernando Moreira, el doctor Marcos Vilaplana, presidente del Colegio de Abogados, la licenciada Marcela Ferri, secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias del municipio de San Martín, al doctor Marcelo Lapargo, que es el fiscal general departamental, quienes desde su lugar dirigencial y de enorme responsabilidad han empujado para que este programa sea realidad, ¿no? Por eso es importante la mención de ellos, ¿no? Bueno, este periodo que hemos atravesado por la pandemia ha hecho que el trabajo de la intervención, como todo lo que hemos tenido, lo que nos pasó a todos, hemos tenido que readaptarnos y por ahí acomodarnos a la nueva realidad de este último año y medio. Hemos tenido menos ingresos de casos, en parte por el inicio fuerte de aislamiento, que generó una baja en la casuística, pero también una merma en el nivel de denuncias, sobre todo en el tipo de casos que nosotros manejamos, ¿no? Las condiciones para realizar estas denuncias también eran más difíciles, atravesadas por el aislamiento, y creemos que también esto tuvo una incidencia. Porque recordemos que el programa trabaja a partir de las denuncias que se realizan y se juntan en la fiscalía, ¿sí? No obstante, pudimos seguir trabajando con las ventajas y dificultades propias de los medios electrónicos, ¿no? Dentro de las desventajas podemos mencionar la falta de un espacio de intimidad que permita el trabajo reflexivo, o la falta de condiciones de confidencialidad en algunos casos que complicaron intervenciones posibles, pero también ha habido la posibilidad de trabajo con adolescentes y víctimas que en un contexto de presencialidad física no hubiese sido posible. Por eso, dificultades y soluciones, como todo lo que hemos encarado en este tiempo tan difícil, ¿no?, para todos y todas. Esperamos por ahí en un próximo encuentro poder contar con más tiempo y poder contarles de la casuística específica, las intervenciones realizadas y los resultados obtenidos, que sinceramente nos llenan de esperanza, ¿no? Lo hemos hecho en otros espacios y hemos comprobado que esto es de gran interés. La experiencia contada en primera persona, con casos concretos, sin discursos abstractos como puede terminar siendo el mío, ¿no? Pero reitero, necesitamos un poco más de tiempo, nos parece que es una forma de aportar un grano de arena en la construcción de mucha más justicia restaurativa,
de lograr cambiar una mirada en lo institucional a partir también de resultados palpables, ¿no? La pandemia también nos afectó nuestros planes de incorporar herramientas restaurativas en ámbitos escolares. Creemos que allí también hay mucho para trabajar y lo vamos a hacer en cuanto las condiciones sanitarias lo permitan, ¿no? Pero esto tiene que exceder a San Martín, y en ese camino una buena noticia es que hemos tenido acercamientos con otros municipios de la provincia de Buenos Aires interesados en replicar nuestra iniciativa, que también nos llena de esperanza, ¿no? Que la justicia restaurativa se extienda, que haya más soluciones que eviten un marco punitivo, en una mirada de una sociedad más justa y más igualitaria. Bueno, reitero el agradecimiento, ahora extendido a todos ustedes, a todos y todas ustedes, que han tenido la amabilidad de escucharnos. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. La verdad, muy interesante el trabajo que hacen, así que agradecido por haberlo contado. Gracias. Bueno, ahora a continuación es el turno de la doctora Celeste Souto, quien es defensora oficial del Foro de la Responsabilidad Penal Juvenil del Departamento Judicial de San Martín. También es presidenta de la Comisión de Justicia Restaurativa de la Asociación de Magistrados de San Martín y también dirige una diplomatura en la Universidad de San Isidro. Bueno, son muchísimos los datos del currículum que puedo aportar, pero eso es todo en honor a la brevedad. Adelante, doctora. Bueno, muy buenas tardes. Gracias, Selva. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Ramón Bogado Tula, a los organizadores, por haberme convocado una vez más a este espacio. Como tenemos muy pocos minutos como para analizar las problemáticas de la aplicación de las prácticas o la justicia restaurativa en el ámbito de la justicia penal juvenil a nivel provincial y en particular en San Martín, luego de escuchar a los especialistas que me precedieron, creo más oportuno hacer algunas reflexiones. En el contexto actual de la evolución del derecho penal en general y del derecho penal juvenil en particular, es necesaria la efectiva aplicación de normas sobre prácticas restaurativas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en principio, dejando atrás los viejos criterios del derecho penal tradicional. Como todos ustedes saben, y como siempre se repite, el delito hecho social, no individual, y en ese marco es que se inscriben las prácticas restaurativas. El objetivo de la justicia restaurativa es permitir a la comunidad recuperar el tejido social dañado y trabajar sobre la construcción de seguridad comunitaria. En pos de estos fines, se requiere redefinir nuestros roles, profundizar en las formas de solución pacífica de los conflictos, incorporar herramientas que nos sirvan para poder encarar estos nuevos procesos. Y finalmente se requiere aprender a trabajar en red e insertarnos como operadores judiciales en un entramado que coadyuve en la genuina reparación de las ofensas, la pacificación y la prevención de conductas delictivas. En este sentido, quiero contarles que teniendo especialmente una perspectiva penal juvenil, se ha conformado por primera vez en el ámbito de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de San Martín una comisión de justicia y prácticas restaurativas. Esta comisión, que tengo el honor, el gusto de coordinar, está compuesta por defensoras, por defensores, por un juez de responsabilidad penal juvenil, por dos juezas, una del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, otra del Fuero de Adultos, miembros del Cuerpo Técnico Auxiliar Departamental y también por dos fiscales especializados en el Fuero Penal Juvenil. También por parte del Centro de Referencia de San Martín. Es decir que, si bien ha sido creado en el ámbito de las y los magistrados y funcionarios, han participado también personas que no pertenecen al mismo. El trabajo que hemos llevado adelante está relacionado esencialmente con la formación académica, teórica y práctica. Hemos escuchado a lo largo de todo esto clases magistrales de especialistas, muchas experiencias provinciales, también nacionales e internacionales. En este sentido, aprovecho el espacio también para agradecer fundamentalmente a la doctora Patricia Toscano, que es presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, por haberme dado la oportunidad, por habernos dado la oportunidad a todos quienes estábamos interesados en poner en carpeta las prácticas restaurativas,
habernos dado la oportunidad y la libertad de construir este espacio para trabajar sobre estas prácticas en el ámbito de la justicia penal juvenil y también en el ámbito de la justicia de adultos. Voy a hacer aquí una pequeña disquisición para mencionar al área también de restaurativas que funciona en el ámbito de San Martín, que está conformada por algunos de los miembros del Cuerpo Técnico Auxiliar Departamental, así también como parte del personal del juzgado del doctor Peñonieri, que también participan de estos espacios de prácticas restaurativas que se lleva adelante, como les decía, en el ámbito del Cuerpo Técnico Auxiliar Departamental, y quienes trabajan, y esto quiero remarcarlo porque me parece fundamental, no solo porque trabajan ad honorem, es decir, lo hacen gratuitamente, sino que además trabajan con casos y con jóvenes que han cometido delitos muy graves. Y esto me parece fundamental porque hay una discusión que se sigue dando cuando hablamos de prácticas restaurativas, en el sentido de creer que algunos delitos no pueden participar de estas prácticas, y en este caso quería comentarles el trabajo que hace la licenciada Sonia Dolte, que también hace María Cruz Walger, Mariana Angriman, que acompaña, Luz Bruno, también Nancy Carpanzano, Norma Carpanzano, que es abogada, especialista en mediación. Digo, trabajan de modo en algún lugar que les prestan, que les van haciendo lugar, y sin embargo el éxito de su intervención realmente es notorio, y han logrado no solo muy buenos resultados en el caso concreto, sino que además esto ha hecho que no haya prácticamente reincidencia, o es muy bajo el nivel de reincidencia en los jóvenes que han pasado por esta salida, digamos, alternativa a lo que es el castigo como comúnmente lo conocemos, ¿no es cierto? Algunos disparadores que han surgido durante estos 2 años que hemos llevado adelante la comisión denotan lamentablemente la oposición o la negativa de los operadores judiciales. Y este es el mayor escollo que nos encontramos. Lamento cortar con tanta esperanza que manifestaron quienes nos anteceden, pero la realidad marca que existe hoy por hoy una oposición y una negativa de algunos operadores judiciales, que son la mayoría, debo decirlo, y que entonces trabajando desde la comisión es a quienes tratamos justamente de lograr convencer. Ahora bien, estas negativas en general se deben, por un lado, a la falta de conocimiento de los beneficios que las prácticas restaurativas traen consigo, no solo para la víctima, sino para el ofensor y para la sociedad toda. Por el otro lado, porque pese a las experiencias que les acabo de mencionar y de las que también acaba de mencionar el licenciado Monsalve, se sigue vinculando a las prácticas restaurativas con la impunidad. Es decir, está esta creencia de que si nosotros enviamos un joven para trabajar con medidas restaurativas, esto implica una impunidad. Creen que hay un reemplazo del sistema penal. Esto es con lo que luchamos todos los días quienes estamos convencidos que el sistema tradicional solo conduce al castigo o a la venganza y no soluciona los conflictos ni tampoco logra la paz social. Las respuestas restaurativas contribuir no solo a lograr esta pacificación social que les menciono, sino también ayudar a la reinserción de los jóvenes que pasan por el proceso penal juvenil. También a las víctimas, para que superen el daño que el hecho penal en definitiva les ha ocasionado, y también puede esto influir y ayudar a la no reincidencia. Como les decía entonces, el sistema penal tradicional, que es de corte punitivista, no resulta ser la respuesta más adecuada, y menos aún lo es cuando quienes son captados por el sistema penal juvenil son niños, niñas y adolescentes. Se hace necesario entonces generar respuestas más efectivas para resolver conflictos, y en este contexto es que se impone contar con mecanismos restaurativos, dando lugar de escucha a la víctima y dándole lugar de escucha al imputado.
como hacía los miembros de la comunidad y centrándose justamente en las necesidades de cada uno. Para lograr este objetivo debemos repensar las nociones básicas de la justicia retributiva, donde la pena es el eje central. En este sentido es que esperamos que las barreras impuestas desde lo ideológico, porque aquí también hay que decirlo, hay barreras que no pasan solamente por el desconocimiento, sino que hay cuestiones ideológicas que atraviesan todo el sistema penal juvenil, es decir, es un fuero muy afectado desde las posturas ideológicas de los operadores, y entonces entendemos que, y esperamos que estas barreras, como decía recién, impuestas desde lo ideológico, no solo en cuanto a las prácticas restaurativas, sino en general a la falta de una mirada especializada y en muchos casos hasta llega al desprecio por las niñeces pobres, puedan vencerse y podamos virar el sistema penal tradicional hacia un verdadero sistema especial en el cual las prácticas restaurativas sean la primera respuesta para darle a los niños, niñas y jóvenes como a las víctimas y a la sociedad toda. Así que muchas gracias por el espacio y aprovecho para volverle a agradecer a la doctora Patricia Toscano, agradecerle, me tomo un minutito más para agradecerle puntualmente a la doctora Laura Marconi, a la doctora Lucrecia San Martino, a la doctora Selva Mendonza, a la doctora Florencia Augé, a la doctora Romina Mateo, a la doctora Eugenia Arbeleche, al doctor Peñoñori, que ha colaborado muchísimo en todo lo que ha sido la comisión, a la licenciada Sandra Barreto, a la licenciada Sonia Dolte, María Cruz Walger, Mariana Angriman, Luz Bruno, bueno, y nada más, agradecerle a todos los que han participado, al doctor Adrián Grimaldi y al doctor Marcelo Broca también. Gracias, es todo, disculpen el tiempo. Bueno, muchas gracias, doctora Souto, por tan honesta exposición, poniendo blanco sobre negro cómo realmente se aplica la justicia restaurativa en el Departamento Judicial de San Martín, más allá de las aspiraciones y bueno, muchas gracias. Concluimos así este panel. Damos muchas gracias a todos. Le cedo la palabra ahora al doctor Bogado Tula. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos, muy buenas exposiciones. Discúlpenme porque está también Nancy Carpanzano, así que no sé si estás, Nancy, por ahí. ¿Estás ahí, Nancy? No sé si me escuchan. No sé, Fran o Vero, si está Nancy ahí, me habían dicho que había ingresado. Sí, se ve. Está Nancy conectada, tenés que habilitar tu micrófono y estamos. Nancy, tenés que habilitar tu micrófono. Perfecto, y aprovecho para agradecerles a cada uno, a las hermanas Paz, a Federico Pinto, a todos, y muchas gracias a la gente del instituto. Por eso le vamos a pedir un gran favor a Nancy, de tratar de concentrar, porque los chicos están desde temprano y la otra mesa empezaba ahora a las 18:20, la tengo la doctora Toscano esperando, y no hay ningún si problema. Podemos hacer eso, te agradezco mucho. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, en primer lugar y rápidamente agradecer la posibilidad de estar esta tarde hablando un poco de lo que hacemos en San Martín. Bueno, ya bastante ha hablado de nosotros la doctora Celeste. Esa forma ya nos invita a entrar en el trabajo que nosotros hacemos, porque a veces también invitamos que otro hable de los adolescentes. Así que bueno, en este caso habló de nosotros o por nosotros Celeste Souto. Bueno, les comento rápidamente en 2 minutitos. Bueno, yo me encuentro en representación del equipo de mediación de San Martín. Como ya nos nombraron, estamos integrándolo la licenciada Sonia Dolte, María Cruz Walger, Norma Carpanzano, y bueno, y la persona a quien les habla. Venimos trabajando hace más de 9 años en San Martín. Lo que nos movilizó un poco fue esto de ver un poco lo que están diciendo, ¿no? Un resumen de todo lo que se estuvo hablando. Esta situación en la que los jóvenes, al participar en los conflictos o en las causas, ¿no? Dentro del sistema penal juvenil, veíamos que más allá del proceso penal, ¿no? Y alguna vez, alguna declaración, o una
una declaración o no, que podían hacer dentro de este proceso, veíamos que lo que faltaba era, ¿no es cierto?, la palabra, un lugar de escucha, un lugar donde pudieran contar las situaciones que los habían traído, no para variar o modificar un proceso penal, sino justamente trabajar en un ámbito distinto, paralelo, donde no va a incidir en el proceso penal directamente, pero sí va a incidir sobre la persona de los chicos, y no solamente de los adolescentes y jóvenes traídos a este espacio, sino también de las víctimas, que también eran los invitados de piedra en su momento, y bueno, y eso movilizó a trabajar, no solamente con los adolescentes y jóvenes, sino con aquellas personas que pudieran resultar víctimas. El modelo que tomamos es el modelo de Juan Carlos Besula. El licenciado Besula lo implementó en Brasil con mucho éxito, y bueno, y de ahí nosotros tomamos este modelo, que nos moviliza a ser parte del sistema de derechos, ¿no? El sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. A partir de ahí, no solamente vamos a atender las necesidades de los adolescentes, sino también a través de lo que hemos podido ir aprendiendo, ir formándonos con Cristian Eiras, Nordenthal, el doctor Eiras, en victimología. Desde ese lugar podemos invitar también a la víctima a trabajar de la misma manera que trabajamos con los jóvenes. Hablamos de que somos un espacio interdisciplinario, por eso estamos hablando de especialistas, sí, en psicología, también abogados, trabajadores sociales. ¿Por qué? Porque una mirada sesgada, que podría ser desde alguna especialidad de las tantas que les he mencionado, no vamos a poder lograr conocer la problemática real o la situación que trae a los jóvenes, ¿sí?, a estos espacios. Y ahí destacamos también, como mucho se habló hoy, la importancia de la especialidad. Y no solamente la especialidad en todo lo que hace al fuero, sino también la especialidad en la materia adolescente. Todos fuimos adolescentes y por ahí, llevándonos a ese momento, es como podemos entender algunas cuestiones. Pero bueno, a veces con el paso del tiempo y con tantas cosas, nos olvidamos. Bueno, somos un equipo interdisciplinario, como les dije. ¿Qué asuntos tenemos? Y tenemos lo que nos manden, desde los juzgados, desde las defensorías, inclusive los fiscales, ¿sí? Y bueno, quiero ir cerrando, y antes de pasar específicamente a contarles cómo trabajamos específicamente, creemos que la justicia restaurativa o este espacio debiera ser una posibilidad para todos los chicos, para todos los adolescentes y jóvenes que tuvieran que pisar, ¿no es cierto?, este sistema penal en algún momento de su vida. Bueno, ya hablamos que trabajamos de forma voluntaria, fuera de los horarios, porque bueno, la vocación, ¿cuál es? La de lograr participar en este proceso de los jóvenes, donde ellos puedan, ¿no es cierto?, como a veces nosotros decimos o declamamos, ¿no?, ser jóvenes útiles para la sociedad, puedan desarrollar un proyecto de vida y demás. En esta forma de trabajar les puedo contar que nosotros invitamos al adolescente, lo invitamos una vez que ha sido derivado desde las áreas distintas que les he mencionado, lo invitamos en una premediación a que decida si quiere o no participar. Y ahí le vamos a contar, y de paso les cuento también a ustedes, que tanto con el adolescente como con los que resultan víctimas, el espacio va a ser similar, un espacio cuidado, un espacio donde se va a poder trabajar sobre lo que traigan. Les decimos, este espacio es para que se apropien de ese espacio, un espacio donde se puedan expresar, un espacio donde no se va a censurar, donde no se va a recortar lo que digan, donde van a ser escuchados, donde no vamos a aconsejar y tampoco vamos a indicar lo que tenga que hacer. Un espacio para hablar, para expresarse, un espacio donde no se trata de pedir perdón, no se trata de arrepentirse, sino se trata de ¿qué? De buscar a través del diálogo, que es muy importante poder construirlo, que se repiense el adolescente. Él se trae lo que tiene. A veces decimos, ¿quién soy? ¿Te preguntaste? El primer día es un no sé. Y a medida que van avanzando los encuentros, nos trae sus capacidades, sus habilidades, ¿sí?, y la respuesta que él mismo da a la situación que estuviera atravesando. Con las víctimas ocurre otro tanto. A veces, muchas veces, y por ahí Sonia nos destaca siempre, que una frase de una de las víctimas donde le dijo que fue un espacio, no el haber transitado, primero la sorpresa de que se lo convoque a un espacio, ¿no es cierto? Yo denuncié hace tanto tiempo y ahora me llaman, sí. Un espacio donde ha podido hablar, donde ha podido también transitar, repensar lo que le pasó, reproyectar su vida, y como decía, algo inédito en el Poder Judicial, que sea convocada una víctima para ser escuchada. Eso destaca Sonia con gran orgullo. Bueno, en síntesis, no sé cuánto espacio queda, simplemente decir que justamente estos espacios de justicia restaurativa o de mediación, o como queramos llamarlos, son esenciales y necesarios, y
estar, como decía Celeste, una cosa es decir qué bueno que es y dar la palmadita, y otra cosa es hacernos cargo, trabajar, ¿sí? Porque si es trabajar realmente por los adolescentes, es trabajar por el futuro y por nosotros mismos. O sea, para que construyan su proyecto, tenemos que acompañarlos. O sea, el proyecto va a ser de ellos, pero es necesario que como adultos, desde el lugar en que nos encontremos, desde el espacio que sea que tengamos, trabajando en Carcova, trabajando en un despacho judicial, trabajando en una sociedad de fomento, trabajando en donde quiera que estemos, haciendo la comida, como nombrábamos recién de una persona que colaboraba desde una cocina, de un comedor. En todos lados podemos construir, podemos aprender a trabajar, a mediar, a trabajar por la paz. Y bueno, no sé si me fui, pero lo importante es que si hoy venimos con este proyecto de hacer, que lo hagamos. Y es muy posible que nos pongamos de acuerdo. O sea, que es lo que buscamos nosotros cuando trabajamos en estos equipos. Bueno, nada más, y que tengan buenas tardes y muy agradecida. Muchas gracias, Nancy. No solo un gran mensaje, sino compartir una experiencia de vida. Solamente 2 cositas antes de terminar esta mesa. Nancy trabaja con un querido amigo, el doctor Peñoñori, tiene un equipo muy bueno, todos sus compañeros de trabajo. Y tanto Nancy, Carla, Mariana, Daniela, cada uno de los chicos, un gran equipo. Y quiero destacar lo que nos pasó con el equipo del Cuerpo Técnico Auxiliar de San Martín, muchas de las cuales están acá en este último momento, que también incluye a Federico Pinto, una causa muy linda cuando decimos que se cumple ese círculo armonioso, porque intervienen todas las personas valiosas que tienen que intervenir. Fue muy lindo una sentencia. Estas son las cuestiones prácticas que es lindo compartir. Una sentencia no por cualquier delito, una tentativa de homicidio, la víctima estuvo grave, y en la audiencia del artículo 4 estuvo presente Federico Pinto, estuvo presente la madre de la víctima no pudo estar por cuestiones laborales, pero surgió a lo largo de todos los alegatos, donde hubo un pedido de imposición de pena del Ministerio Público Fiscal, que la víctima había podido realizar este proceso de perdón, de restañar y restaurar las heridas, con la gran ayuda de Federico Pinto, su fundación, que trabaja los Hogares de Cristo, que trabajan palmo a palmo y al lado del querido Padre Pepe, y resaltamos la figura del Padre Pepe del equipo técnico de justicia restaurativa de San Martín, también personas muy capaces y profesionales. Y también otra cosa que fue muy importante, que surgió, y no lo voy a nombrar porque no es necesario nombrarlo, pero que fue parte, y lo hizo anónimamente, y hay muchísimas personas en la Argentina. Un deportista muy reconocido, número 1 en el mundo, de un deporte reconocido en todos lados del mundo, un crack. También hizo su aporte porque le dio trabajo a este chico como cuidador de caballos de polo. Y si Dios quiere, este chico va a poder seguir trabajando en eso. Y logró volver a su familia y logró realmente una absolución que era la solución justa, lo justo y equitativo. Tanto es así que ni siquiera ese fallo fue apelado por el Ministerio Público Fiscal. Felicitaciones a todos por ese gran trabajo. Y agradecer muy especialmente a Camilo, a Fernando, a Mora, el equipo del Instituto de Estudios Judiciales, un lujo que siguen acá. Los invito a la última mesa, el panel 6, de género, la ley Micaela, muchas cuestiones, el abogado del niño, para compartir. Gracias a todos. Que tengan muy buenas tardes.